comenzar haciéndote una pregunta. ¿Tú crees que el Dios de los unicitarios y el Jesús de los unicitarios es el mismo Dios de los trinitarios y el mismo Jesús de los trinitarios? Esa es mi primera pregunta. Sí, la unicidad y la Trinidad ustedes comparten el mismo concepto de fondo entre ustedes y la unicidad clásica. Digo ustedes porque los trinitarios clásicos, ustedes creen en una unicidad sustancial. Es lo mismo que creen los unicitarios. De fondo, la doctrina que tú crees es lo mismo que cree la unicidad. Lo que cambia es la periferia, o sea, la expresión de lo que la unicidad ha llamado manifestaciones. Ustedes le han puesto personas, pero en la praxis y en el análisis teológico creen exactamente lo mismo. O sea, para mí hay diferencia, porque cuando yo las veces que hemos tenido diálogos, la única vez que cruzamos nosotros un diálogo fue en el canal de Saúl. Yo te abordé con preguntas de la sustancia del Padre y te hice la misma pregunta que le he hecho al unicitario. Y caíste en los mismos problemas de fondo que tiene la unicidad. Entonces, eso dice, al verte encerrado bajo las mismas dilemas que tiene la unicidad y bajo las mismas interrogantes, que tu teología de fondo es unicitaria sin que tú lo sepas. Yo no creo ni en tu Trinidad, que es la Trinidad clásica de conciliar, ni siquiera es bíblica. No estoy diciendo tampoco que todo lo que la Trinidad dice está mal, pero hay conceptos donde tú coincides plenamente de fondo con la teología de la unicidad. Eso podría ser el punto del debate. O sea, a ti te invito a debatir sobre la Trinidad. Yo a ti te invito a debatir tu Trinidad, que es la Trinidad que tú dices tener, que es la Trinidad clásica conciliar, y yo expongo una Trinidad revisada desde el marco bíblico. Lo que yo deseo es revisar la Trinidad del marco bíblico, no desde las posturas clásicas, o sea, los conceptos no clásicos, los conceptos básicos de la Trinidad, creo que podemos creer lo mismo. El problema está en el fondo que tú crees. Porque en la mayor parte de denominaciones, o sea, si hablamos de personas, vamos a coincidir en muchos aspectos, fuera en el tema del engendramiento eterno, ¿no es cierto? Que tampoco es un tema que nace en el documento bíblico. Fuera de ese punto, en los demás puntos es igual, pero en el fondo, yo te voy a atrapar en los mismos dilemas que atrapo el unicitario. Entonces, si yo te atrapo en los mismos dilemas que atrapo al unicitario, es porque tu teología de base es unicitaria. Y es esta idea de una ontología donde moran tres personas, donde hay un ser que moran tres personas, o un ser pluripersonal y todo eso. Okay. Dame un segundo que me está... Ok, no hay problema. Muy bien, entonces, yo creo que si en algo estamos de acuerdo con los unicitarios, es en el tema de creer en una sola esencia, ¿no? En un solo Dios. En eso estamos de acuerdo, que es justamente lo que tú te estás refiriendo. Tú sueles postular tres esencias, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿dónde ves tú, según tu comprensión de las Escrituras, que es donde radica un solo Dios? O sea, ¿cómo tú postulas un solo Dios? Sí, el término uno viene desde el Shema de Israel, desde el Deuteronomio 6.4. Desde el término uno, desde el término Ejad, es un uno compuesto. Pero si tú no tomas un uno compuesto y tomas un uno singular, como lo hace la unicidad, tú tienes un problema incluso hasta con las posiciones clásicas apologéticas que toma la Trinidad. Por ejemplo, en la apología clásica de la Trinidad, el texto de Juan 1.1, tú no puedes tomar literalmente lo que dice el pasaje, prostonteos, junto a Dios, porque tu postura tiene que ser en Dios, y caes en un dilema, de la unicidad, porque con es junto a o al lado de, pero tu postura, al ser de base unicitaria, tú no puedes expresar eso. O sea, no tiene sentido si la esencia es una sola donde moran las tres personas, porque una persona, la personalidad, lo que hace justamente es la esencia, la distinción, no la persona. Ok, porque solamente para saber si te entendí. Pero bueno, para que entiendas el punto, para que quede claro. Tú no puedes expresar Juan 1.1 desde una postura, desde la apología clásica, si tú dices que es una la esencia. Porque junto a no puede ser, tendría que ser el tonteo, que siendo él dentro de Dios,
y si esa idea que tú tienes, que es una idea conciliar, no es una idea del desarrollo bíblico, eso coincide con la unicidad. Entonces, unicitariamente, tú eres un unicitario sin darte cuenta. Tú no sabes que tu postura de base es unicitaria. Por más que me hable de tres personas distintas. Es que en ese sentido no tenemos ningún problema, porque creemos que los trinitarios abordamos la verdadera unicidad. En ese sentido no hay ningún problema, ¿no? Ahora tú me dices que crees en un Dios compuesto, ¿no? Según tus propias declaraciones, tú crees en un Dios compuesto, ¿cierto? La pluralidad de Dios es absoluta y es real, no es filosófica. Porque tú vas a hablar de tres personas en un solo, es una cuestión abstracta. Okay, la pero pluralidad me abordaste. Okay. Por lo tanto, fue uno. Por el tema del Shema, mira, el Shema, si es uno en singular. Y por más que tú al final del discurso me digas tres personas, no, es uno en unicidad. Entonces, pero son uno en qué? Pues, es que entonces mi pregunta es, ¿son uno en qué? En unidad. La palabra en unidad. Es el perfecto. Entonces sí tienes un Dios compuesto. Unidad. Es unidad, correcto. Para que sea unidad es uno. Y esto es lo que la Biblia muestra. En ninguna parte tú vas a encontrar una definición donde Dios que diga que es uno desde su propia esencia. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el debate, ¿no? Cuando tengamos el debate, vamos a ver y te voy a atrapar exactamente los mismos dilemas que ha atrapado la unicidad por años. O sea, yo llevo demasiados años debatiendo con la unicidad. Acá no lo he hecho porque me parece ya aburrido, pero te voy a hacer los mismos planteamientos que le he hecho a la unicidad siempre. Porque yo al enfrentarte a ti, yo enfrento a un unicitario, no enfrento a un trinitario. Okay, y eso lo va a estar en el debate. Así que lo que tenemos que hacer ahora es ponerle fecha al debate, el día y la hora. Ok, muy bien. Entonces, si tú tienes un Dios compuesto, ¿no? Si tú tienes un Dios compuesto... No, pero tranquilo, en el debate lo vamos a ver. No, pero es que ya estamos aquí, total, no que no querías que me corras, ya estamos aquí. ¿Por qué te corres tú? No, pero yo soy para que pongamos... Pero es que yo te dije que te esperes al debate y no quisiste. Bueno, estás huyendo entonces. ¿Otra vez vas a huir? Yo voy a huir. Eres tú el que está huyendo ahorita. Claro. No seas sinvergüenza, pues, claro, hombre. No seas sinvergüenza. Yo te quiero preguntar, ¿por qué me dices entonces que me espera el debate? No, pero en el debate vas a sacarte toda la duda, tranquilo. En el debate, entonces estás huyendo. Vas a sacarte toda la duda. ¿Estás huyendo entonces? No, yo estoy para que atáramos el debate. Yo estoy poniendo frente al debate. Pues yo te dije hace un momento que esperemos al debate y aún así quisiste subir, porque ya sé que a ti te gusta la pantalla, yo sé que a ti te gusta la pantalla. Yo te dije que subamos para que agarremos el debate. ¿Vas a agarrar el debate o no? Sí, por supuesto, pero no huyas ahorita, pues, te estoy preguntando. Bueno, ¿qué fecha lo vamos a poner? ¿Cuándo va a ser la fecha? Pero no huyas, pues, no huyas, tranquilo, te estoy diciendo que sí vamos a debatir. No te corras, tranquilo. Pero primero pongamos la fecha, después seguimos hablando. Agarremos la fecha. No sé, pon tú la fecha, puede ser la próxima, puede ser el lunes o martes de la próxima semana, no hay ningún problema. Lunes o martes. Martes me parece que no, martes no puedo. Miércoles, ¿te parece bien? Miércoles. ¿A qué hora? Ahí dime tú el horario, no tengo problema en miércoles. Ok, si es posible más o menos a esta hora, ¿no? Un poquito antes incluso, 1:30 de la tarde de aquí de Lima, que son creo que para ti las 2:30, si no me equivoco. A las 3 de la tarde el día miércoles. Hora chica, acá por ejemplo son las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde, ok, que sea, por eso te lo repito, que sea a la 1 de la tarde de Lima, 1:30 de la tarde de Lima, 2:30 de la tarde de Chile. Ok, 1:30, 2:30 de la tarde. Ya, listo, perfecto. No hay problema. Muy bien. No sé si hablemos del formato. ¿Te parece bien que te envíe el formato? Que lo acordemos el formato ahora. Envíame el formato, no hay ningún problema. Ok, listo. Muy bien, pero ya no te vas a correr, ¿no? Un formato atípico. Quiero que entiendas que el formato es atípico. ¿Qué significa? Es un formato donde van a haber una serie de preguntas, donde la persona va a tener derecho a solo responder, no te lo puede refutar. Después va a ser una revisión espejo, bueno, venga, te lo voy a bien detallado, es una visión espejo, va a decir, bueno, tú me dijiste esto. Si es positiva la afirmación, posteriormente a eso tú vas a pasar a formular una pregunta de base, o sea, a la pregunta de quiebre, en el cual yo te voy a atrapar a ti de todas tus afirmaciones previas, o viceversa, vos me vas a atrapar a mí de acuerdo a todas mis afirmaciones previas.
Esto tiene un proceso de 3 rondas por lado, o sea, son 3 sistemas por lado, y el objetivo de esto es dejar claro, bien, que alguien es incoherente o alguien es inconsecuente y no es consistente en su postura. Este sistema de debate lo he diseñado justamente para que el otro postulante, el que está equivocado, quede expuesto que su postulado es un verdadero desastre teológico y un error que no tiene ni pie ni cabeza. Así que ese es el objetivo de ese formato. Está bien, Rodrigo, sí, no es la primera vez que debato, tranquilo, no hay problema, me lo mandas por interno. Entonces, perfecto. Yo te vuelvo a preguntar, porque aún así no he quedado satisfecho con la respuesta, ¿no? Porque, a ver, si bien los unicitarios y los trinitarios coincidimos en que solamente hay una sola esencia, hay una distinción sumamente importante, que es precisamente que ellos creen que son manifestaciones y nosotros creemos que son personas. Eso es una gran diferencia. Pregunta, ¿los unicitarios creen en el Dios de la Biblia? No pienses en nosotros, ¿eh? No pienses en nuestro tipo de trinitarismo. El unicitario cree en el Dios de la Biblia, en la manera que lo comprende. De hecho, no. Ahí hay algo, hay una falacia, amigo. Mi pregunta es directa. Tú no me puedes decir en base a lo que comprenden. Los testigos de Jehová también creen en base a lo que comprenden. Yo te estoy preguntando, ¿creen en el Dios de la Biblia, sí o no? ¿Pero cuál es la falacia? Explícala, vale. La falacia es que me estás diciendo que lo creen en base a su comprensión. Si es en base a su comprensión, entonces un montón de sectas creen en base a su comprensión. Entonces, yo quiero que me digas de manera directa, ¿creen o no creen en el Dios de la Biblia, los unicitarios? Bueno, no lo conocen bien, te voy a decir así. Ellos no lo han entendido bien, es la manera que ellos le enseñaron, ellos han comprendido a Dios, pero el hecho, por ejemplo, cuando tú ves un encuentro abierto entre testigos de Jehová, unicitarios y trinitarios se unen para defender la deidad de Cristo. O sea, el unicitario, lo que no niega a la persona desde su cosmovisión de Cristo, lo que dice es que es la persona manifestada a través de la omnipotencia de Dios y de la omnipresencia. Entonces, bajo ese argumento, ellos parece lógico lo que están diciendo. El problema no es la lógica del argumento, es que ese argumento no consiste con la Biblia. Es lo mismo que tú, por ejemplo. Mira. Tú crees en una sola ontología. Bárbaro, pongamos a prueba eso. Cuando yo te pregunté hace tiempo, ¿la esencia del Padre está en la cruz con Cristo cuando dice Elí, Elí, lama sabactani? La respuesta puede ser sí o no. Para ti, ¿la esencia del Padre está en la cruz junto con el Cristo? Si es una sola, según tu postura, debería ser sí. Entonces yo te pregunto, ¿tú afirmas que la esencia del Padre estaba en la cruz junto con Cristo si es una sola esencia? No, bueno, si esa pregunta me la quieres hacer en el debate, no hay ningún problema, te la respondo, ¿eh? En el debate. No, pero ahora respondo en el diálogo. Entonces hagamos el debate en este momento, pues. Hagamos el debate en este momento. Que comience el debate, No, es que amigo, mira, te estás yendo a preguntarme cuando todavía no terminas de responderme tú. Porque ese es el punto. Pero ya te respondí. No me ha respondido. A ver, por ejemplo, ¿no? Los docetas que creen que Jesús también es Dios, ¿son salvos o no son salvos? ¿Conocen al Dios de la Biblia o no? No podía hablarte de los docetas porque en la actualidad no existe el docetismo. ¿A quién lo planteas hoy como docetista? Pero ellos también creen que Jesús es Dios, pues. Entonces deberían ser tus hermanos, pues, también. Pero por ejemplo, la diferencia tuya entre un unicitario, la diferencia semántica. Esa es la diferencia semántica, porque si de fondo tenés el mismo problema que el unicitario. Vos tenés el mismo problema que el unicitario. El unicitario dice, tajantemente, que depende de la unicidad, porque hay como 5 ramas de la unicidad, sin contar las 36 ramas de la Trinidad. No sé cuál de todas tú te alojas, o cuál tú crees, pero tú tienes el mismo problema que la unicidad. Entonces tú te encuentras en el mismo dilema unicitario. O sea, no hay diferencia para mí entre ya, tu persona. Pero deja de decirme mis problemas y respóndeme. Los docetas que creen que Jesús es Dios. No, pero me están diciendo mis problemas. Me están diciendo mis problemas. Los docetas creían que Jesús es Dios, ¿sí o no? No, me cambiaste la pregunta. Tu pregunta era el unicitario. No me cambié la pregunta otra vez.
Pero no, es que la afirmación en tu video es que simplemente creen en Cristo, entonces por eso son salvos, porque los unicitarios creen en Cristo. Entonces, los docetas... ¿En qué creen? ¿En Mahoma? Los docetas... Para los unicitarios creen en Mahoma. Creen en un Cristo que no es... Creen en un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Creen en un Cristo distorsionado. Que es incorrecto la visión de ellos. Eso no te lo niego. Eder. Entonces no conocen a Cristo, pues. Eder, permíteme. Dale, Joel, dale. Pero para los padres de la iglesia del siglo II eran unicitarios. Tiene padre en el unitario. Va a decir que esos padres de la iglesia, mucho antes de que apareciera la doctrina de la Trinidad, no eran salvos. Ninguno pone en tela de juicio, por lo menos como 3 o 4 padres de la iglesia que eran unicitarios en el siglo II. Y nadie pone en tela de juicio su salvación y su doctrina. Mira. ¿Qué padres de la iglesia eran unicitarios, Rodrigo? En el concilio Rodrigo, de para un poco que estoy respondiendo para un poco. Pero yo quiero saber qué padres de la iglesia eran unicitarios, como lo dijiste. ¿Quiénes son esos padres? No los conoces. No, pero si tú me lo estás presentando, tú debes saberlo. ¿Quiénes son? Porque yo no los conozco. Ok, no sabes, entonces bárbaro, listo, no hay problema. No hay problema. Okay, pero como tú lo sabes, enséñamelos. ¿Quiénes son? Bueno, si querés que te ponga los padres de la iglesia, ¿te parece que lo coordinemos en un debate así bien detalladito? ¿Te parece? Pero ¿por qué no me dices ahora por lo menos uno? No, pero respóndeme. O sea, si yo no sé, entonces calculo que podrías aceptar un debate para comprobar si habían padres de la iglesia en el siglo II y siglo III que eran unicitarios. Muy bien. No hay ningún problema. Dale. Claro que sí, eso lo podemos coordinar después. Pero yo necesito... Pero yo necesito que al menos ahora me menciones uno solo. Uno. ¿Quién es? Más. Uno. Uno solo de la iglesia. ¿Te lo puedo buscar ahora? ¿Te lo puedo buscar ahora? No. ¿Cómo que buscar? No se supone que tú lo sabes. Bueno. Entonces asumes, si no me dejas buscar el nombre, entonces asumes que lo que estoy diciendo es verdad históricamente. Pero no lo sabes. Ahorita no lo sabes. No te quiero dar un nombre que me puedo equivocar. Ya. O sea, sabes que hay 4 padres, pero no sabes sus nombres. ¿Puedes buscar el nombre ahora o no? Pero díctame uno solo. ¿Qué te cuesta? De los 4 me puedes mencionar un solo nombre. Pregunta, Orígenes. ¿Qué postulado teísta planteaba con relación a Orígenes en su postulado y escritos? ¿Qué planteaba con relación a Dios? Muy bien, te lo voy a responder. Pero por eso, planteaba una Trinidad. Pero para, Buddy, respóndeme. ¿Planteaba Orígenes una Trinidad en el siglo II? ¿Planteaba una Trinidad? Ya, ¿cómo que para? No, yo no sabía que tú eras argentino, pero bueno, está bien. Mira, la pregunta, pero no me hagas la pregunta. Te la voy a responder, pero te la voy a responder, total. Me preguntas, déjame responder. ¿Sí o no? Ok, te respondo, fácil. Orígenes es ambiguo en sus escritos, por lo tanto, Orígenes, al postular 3 hipóstasis, Orígenes daba a entender que las 3 personas eran de la misma esencia, pero a su vez también en otras partes de sus escritos, él hablaba de un subordinacionismo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Presentaba al Hijo como subordinado al Padre y presentaba al Espíritu Santo como subordinado al Hijo y al Padre. Ese subordinacionismo, que posteriormente sería pues prácticamente condenado por la Iglesia, es lo que sostenía Orígenes. Pero Orígenes es ambiguo en sus términos, es ambiguo en sus escritos. Pero no nos basemos solamente en Orígenes. Orígenes es un padre de la iglesia y nadie pone en tela de juicio la salvación de Orígenes, y Orígenes jamás estipuló una Trinidad. No me interrumpa. Orígenes, ¿sabes por qué nunca estipuló Trinidad? Porque el concepto no está desarrollado. En el siglo II no hay un desarrollo de la Trinidad, por lo tanto no puedes pretender que Orígenes haya desarrollado una Trinidad, y independientemente de todas las ambivalencias, nadie pone en tela de juicio la salvación de Orígenes. Nadie. Y Orígenes ni habló de Trinidad, ni manifestó Trinidad, ni siquiera conoció la Trinidad en vida. Porque la Trinidad no tiene una formación hasta después del conflicto con Arrio. Entonces, nadie antes del concilio de Nicea, nadie desarrolló una doctrina
trinitaria. Y es más, las doctrinas trinitarias que se fueron desarrollando y puliendo, corrigiendo en los diferentes concilios, muchas de estas afirmaciones no nacieron de la Biblia, sino nacieron del simple desarrollo teológico. Unas afirmaciones que venían de la idea griega, del pensamiento, del pensamiento de lo que era Dios, y así se desarrolla la Trinidad. Entonces no podés plantearme de que para ser salvo necesitas creer en la Trinidad porque tienes padre en la iglesia, que tenían un montón de contradicciones, un montón de ambigüedades, que uno lo acaba de confirmar, y nadie pone ante el juicio su salvación. Sí, ¿Qué me acaba de dar la razón? Ok, mira, para empezar, tienes mucho desconocimiento histórico. Para empezar, Orígenes no es considerado padre de la iglesia. Ni siquiera el catolicismo romano lo considera padre de la iglesia, ni a Orígenes ni a Tertuliano, porque Orígenes adhirió a una teología llamada la doctrina de la apocatástasis, en la cual prácticamente hasta los demonios y el mismo Satanás serían restaurados a la comunión divina. ¿Cómo me dices tú que Orígenes así, siendo así, nadie duda de su salvación? Por favor. Y no siquiera es considerado padre de la iglesia. Así que ahí tienes un desconocimiento histórico tremendo. En segundo lugar, pero permíteme continuar. Pero yo no, mira, yo no te interrumpí, Rodrigo, yo no te interrumpí. Rodrigo, yo no te interrumpí, déjame terminar. Yo no te interrumpí. Muy bien. Para empezar, tienes un gran desconocimiento histórico porque Orígenes creía en la apocatástasis. Yo te voy a preguntar. Mira, pero ok, pero no te preocupes. Orígenes creía en la apocatástasis. Yo te voy a preguntar luego si tú crees lo mismo que Orígenes, que el diablo iba a ser restaurado a la comunión divina. Yo no sé si tú crees lo mismo que Orígenes. Bueno, para empezar. Ahora, eso de que la Trinidad no era creída antes de Nicea, eso es completamente falso, porque el mismo Ireneo de Lyon, que vivió del año 130 al año 202 después de Cristo, en el pleno siglo II, en su obra Contra las herejías, libro cuarto, en el capítulo 20, en el punto número 1, dice Ireneo: porque con el Padre siempre estaban presentes el Verbo y la sabiduría, el Hijo y el Espíritu, por quienes y en quienes libre y espontáneamente creó todas las cosas, y a quienes también les dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que el mismo Ireneo presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo participando de la creación. O sea, los tres crearon al hombre a su imagen y a su semejanza. Mi amigo, si estos tres crean al hombre a su imagen y semejanza, esto claramente es una coigualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto lo evidencia incluso historiadores como Manlio Simonetti en su libro sobre la crisis arriana, que nos dice claramente que Ireneo creía en una coigualdad y una coesencialidad entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, mi amigo, ahí tú estás completamente refutado. Así que, ¿cómo está eso? Pero déjame terminar, Rodrigo. Rodrigo, pero déjame terminar. Dios mío, no me dejas terminar. Pero no me dejas terminar. Bueno, está bien. Conste que no me dejaste terminar. Está bien, por algo debe ser. Continúa. Punto número 1. Ahora, para él, Orígenes no es salvo. ¿Quién dice eso? La voz de Moody. La iglesia. Moody afirma, la iglesia, claro, por supuesto. Ahora Moody asume la representatividad de la iglesia. Mostrame el texto que alguien puso en tela de juicio la salvación de Orígenes y la de Tertuliano, porque también colocaste a Tertuliano, que no era un padre de la iglesia, y colocaste que Tertuliano tampoco fue salvo. Que dicho de paso, Tertuliano es el que da las bases fundamentales al pensamiento trinitario. El que desarrolla las bases de la tría es Tertuliano, y ahora vos decís que Tertuliano no es salvo. ¿Y según quién? Según Moody. Ahora decís que según yo no conozco historia. Ok, bárbaro. En el concilio de Nicea, en el primer concilio contra Arrio, pregunta: ¿solo fue una unión de gente que había personas unidas en ese concilio contra Arrio que creían en la unicidad? ¿Sí o no históricamente? Ok, muy bien, te respondo rápidamente, mi estimado. En el concilio de Nicea habían 5 grupos. 5 grupos. Por ejemplo, entre esos 5 grupos estaban los arrianos, quienes sostenían justamente las ideas de Arrio, pero que en el concilio de Nicea no la defendió Arrio porque Arrio no era obispo. Arrio era simplemente ¿cómo te puedo decir? Un presbítero, o creo un diácono, creo. Bueno, no me acuerdo bien de Arrio. Quien lo defendió fue Eusebio de Nicomedia. Por eso es que ellos, los que defendieron el arrianismo en Nicea, fueron llamados los eusebianos, porque no fue Arrio quien dio defensa, fue Eusebio de Nicomedia.
Por otro lado, se encontraba la postura del monarquismo radical que postulaba Marcelo de Ancira. Marcelo de Ancira postulaba un monarquismo radical y él creía que el logos emanaba del Padre, pero era una emanación impersonal que luego, ¿verdad? Ese logos se encarnó en la persona de Jesús y que luego ese logos al final del reino de Jesús sería reabsorbido en la persona del Padre. Ahí estaba Marcelo de Ancira también con esa postura. Ahí estaba también la postura de ¿quién? De Alejandro de Alejandría. Alejandro de Alejandría, él sí creía, él sí sostenía en una coigualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, habían varias posturas, mi estimado, como tal. Por lo tanto, yo te pregunto a ti, ¿a cuál de las 5 posturas que existían en el concilio? Pero cómo, pero cómo no. Había unitario el concilio, había unitario el concilio, ¿sí o no? Pero cómo no, mi amigo, si te estoy respondiendo, ¿cuáles eran las 5 posturas que había en el concilio de Nicea? Habían personas que se les acusaba de tendencia sabeliana, y eso como lo dice pero déjame hablar. Rodrigo, déjame hablar. Ya, Rodrigo, pero déjame hablar. Rodrigo, déjame hablar. Es que solamente entiende sí, no, nada más. Pero Rodrigo, pero déjame hablar, por favor. Es muy sencillo. Ya, ok, mira, te lo voy a responder así. Sí, pero ¿sabes cuántos eran? Eran 4 o 5 que eran considerados patripacianos, y eso lo dice Justo L. González en su obra Historia del Cristianismo. O sea que eran 4 o 5 pelagatos como tal, y esos eran conocidos como patripacianos. O sea que ni siquiera eran la mayoría, eran como 5 pelagatos. ¿Qué te parece, mi amigo Rodrigo? Bien, es lo que acabo de decir. En el concilio contra Arrio, la unidad contra Arrio, no solo fue de grupos que más o menos entendían la Trinidad, porque ni siquiera estaba desarrollada, porque la Trinidad es una teología que nace apologéticamente. La Trinidad no nace con decir, bueno, vamos a desarrollar la Trinidad. La Trinidad no nació de alguien que dijo, ay, Dios me reveló la Trinidad. La Trinidad nace a través de procesos apologéticos, pero en este concilio, en este debate, hubo unidad de diferentes grupos y creencias en contra del arrevismo, que iban en contra de las ideas de Arrio y del grupo de los Entonces, me acaba de dar la razón. Gracias, Rodrigo, solamente eso quería que... Rodrigo, y tú sabes lo que dice Justo L. González precisamente de esas 4 personas que abrazaban... No, tranquilo. Ah, no, pero ¿por qué? Pero tranquilo, ¿por qué? Pero ya me diste la razón. Pero Rodrigo, no te corras, tranquilo, no te corras. ¿Tú sabes lo que dice Justo L. González de esos 4 unitarios que están ahí? ¿Solo 4? Claro, solo 4, a menos que tú te creas un mejor historiador que Justo L. González, pues podrías decir lo contrario, ¿no? Solo 4. 4, dice 4. Sí, claro. Sí. Mira, sí, acá está, mira, yo lo he leído, mira, acá está, mira. Aquí está. No sé si tengas este libro, aquí está. ¿Tú sabes lo que dice Justo L. González precisamente de estas personillas que andaban por ahí, que son una minoría? ¿Saben lo que dice precisamente Justo L. González? Que luego ellos también serían condenados. Y esos condenados son precisamente los que tú tienes como hermanos. Ese es el problema, Rodrigo. Condenado, o sea, porque Justo L. González lo dice. Porque Justo L. González es historiador, amigo. Claro, porque un historiador dice que van a ser condenados, son condenados. Argumento increíble. No solamente un historiador, lo dicen varios. Por ejemplo, lo dicen varios. Dime. Dame un argumento bíblico, un solo texto bíblico, donde se planteen estos postulados como elemento necesario para la salvación. Un solo texto bíblico, uno solo. ¿Un solo argumento bíblico sobre qué? Que esta teología de la Trinidad es necesaria y contingente para la salvación. Uno solo. Ajá, muy bien, claro que sí, mi amigo. Claro que sí. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al pasaje de Juan capítulo 21, ¿ya? ¿Qué dice? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y creyendo en ello, tengáis ¿qué cosa? Vida en su nombre. Fíjate bien, porque a Jesucristo se le llama como el Hijo de Dios. Sucede que cuando nosotros vamos a Juan capítulo 5, en el versículo 18, cuando dicen que Él se hacía llamar el Hijo de Dios,
dice que él se estaba haciendo diferente a Dios o igual a Dios. Vamos a leer el texto. Así que por esto más aún procuraban los judíos matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre. Si decía que Dios era su propio Padre es porque él se presentaba como hijo de Dios, y al presentarse como hijo de Dios, dice que él se hacía igual a Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en eso tengamos vida en su nombre, y si cuando Jesucristo se presentaba como el Hijo de Dios se estaba haciendo igual a Dios, por lo tanto tenemos que creer en una coigualdad entre el Padre y el Hijo. Mi amigo, tú quedas completamente refutado y sepultado y aniquilado por la Biblia en la palabra de Dios. Gracias, eso es todo. Cierren todo. Traigan el formol. Es verdad, tu versículo donde la salvación necesita un contingente de la Trinidad. Espero el versículo, por eso es lo que le pregunté a Muy, ni siquiera escuchó, no respondió cualquier barbaridad, pero espero que tú me presentes un versículo o diga honestamente no. Traigan el formol, ya quedaste enterrado, sí, traigan el formol. Lo que pasa, Joel, es que no te he entendido, ese es el tema, Joel, no te preocupes. Sí, claro, por supuesto. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no un Dios falso, al Dios verdadero. Pregunta, ¿el Dios verdadero es trino o no es trino, Rodrigo? ¿Esa fue toda tu respuesta? No, pero respóndeme, pues. Es que es una... Ya que escúchame, pues, ya que tú llamas, ya que tú siempre dices que tenemos que pensar, pregunta. ¿El Dios es una pregunta sencilla, Rodrigo? Pero respóndeme, pues. ¿El Dios verdadero es trino o no es trino? Responde, ese no es un argumento bíblico, eso no existe. Por eso, pues, por eso. ¿El Dios verdadero es trino o no es trino, Rodrigo? Sí, el Dios verdadero es trino, pero no. Ya, perfecto, te acabo de sepultar, porque Juan capítulo 17, versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero. Y según tu propia declaración, el Dios verdadero es trino. Listo, se acabó. Ahora voy a poner lo que le pregunté a los dos. Yo le pregunté a los dos, y sí es raro que siendo calvinista, ahora como calvinista que cree en la predestinación, ahora la salvación sea contingente, no desde la predestinación, sino desde el teísmo. No, es en serio. Tranquilo. Pero pará, tranquila. Es en serio, Rodrigo. Esto te va a doler. Ellos, acá nosotros, no damos el argumento bíblico, porque ningún pasaje dice que la salvación es contingente del teísmo, sino que acaban de sepultarse como calvinistas, porque el calvinismo establece que la salvación parte de una predestinación. No. Ahora, el nuevo calvinismo de Eder Miranda y el calvinismo de Moody plantea que la salvación es contingente y necesaria desde el teísmo. Y yo le pregunté lo siguiente, muchachos, denme un texto bíblico donde la salvación necesite como medio que sea contingente desde el teísmo, y en ninguna parte se establece eso. No hay en ninguna parte del documento bíblico la salvación expuesta desde una revelación o una clara comprensión del teísmo. ¿Por qué? Porque para el Antiguo Testamento la idea de Padre, Hijo, Espíritu Santo revelado en el Antiguo Testamento es desconocido. Por lo tanto, esa revelación vino paulatinamente después. No solo Rodrigo, ustedes no dieron futuro bíblico, sino que acaban de sepultarse. Tranquilo, ya termino. Acaban de sepultarse como calvinismo y acaban de sepultar el calvinismo en sus propios labios. O sea, los acaban de tifotear 2 veces. Es que no somos calvinistas, amigo. Para comenzar, no somos calvinistas y nadie está hablando de Calvino. O sea, deja Calvino a un lado. El calvinismo es mucho más que simplemente tu postura soteriológica, Rodrigo. Tú que eres profesor de teología lo deberías saber. Pero deja tu calvinismo a un lado. Deja tu calvinismo, tu anticalvinismo a un lado. Vuelvo, ya que tú sí eres un ser pensante, te lo voy a repetir nuevamente. Tú me acabas de decir que el Dios verdadero es el Dios trino. Y el texto en Juan capítulo 17, versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero. Si tú me acabas de decir que el Dios verdadero es trino y el versículo me dice que la salvación está vinculada a conocer al Dios verdadero, alguien que no conoce al Dios trino, que es el Dios verdadero, alguien que no conoce al Dios trino, que es el Dios verdadero, ¿puede ser salvo o no? Sí,
Sí, porque la Trinidad es un dogma que se desarrolló hasta el siglo IV y nadie en el documento bíblico, escucha bien, ahora va mi respuesta, nadie en el documento bíblico desarrolló la Trinidad. La Trinidad no está desarrollada en el documento bíblico. La Trinidad es una serie de inferencias de lo que comprende el documento bíblico. Escúchame. Es que te estás yendo para otro lado. Te estás yendo para otro lado. Pero para un poco. Tú no puedes establecer un dogma salvífico que se demoró 4 siglos en desarrollarse, muchacho. ¿De qué manera? Rodrigo, ¿no te das cuenta que te estás refutando tú solito? No hay una refutación. No hay una refutación. El que no tiene fundamento bíblico para establecer que necesitas creer la Trinidad cuando esta no está desarrollada en el documento bíblico es un desarrollo tardío de la teología. Por lo tanto, si fuese salvífico tendría que estar desarrollado. Porque yo te aseguro que tú te encuentras con el apóstol Pablo y dice, Pablo, es necesario creer en la Trinidad para ser salvo. Te va a decir, ¿qué Trinidad? Te va a decir, ¿qué es eso? ¿Me va a decir que Pablo desarrolló la Trinidad? ¿Me va a decir que Juan desarrolló la Trinidad? No, la Trinidad es un desarrollo tardío. Si no tenés la capacidad para desarrollar, ¿pero qué es la Trinidad? Pero Rodrigo, ¿qué es la Trinidad? No es comprender un solo Dios en 3 personas. Esa no es la Trinidad. Los apóstoles no creían en un solo Dios, pero escúchame pues. Los apóstoles no creían en un solo Dios y creían en 3 personas. Eso no es la Trinidad. Sí, pero el desarrollo de lo que nosotros hemos creído, pero eso vino tardíamente. Acabas de decir que sí, Rodrigo, te estás refutando solito. Pero una cosa es que esa es una inferencia que hemos entendido tardíamente, Eder. Entonces los apóstoles no entendieron un solo Dios y 3 personas. Para un poco. Dame un solo texto donde se haya desarrollado internamente la Trinidad como un sistema ateísta originado en la Biblia. Un solo pasaje. Dame un solo pasaje. Simplemente es entender un solo Dios en 3 personas. Eso es lo que muestra el documento bíblico. No me hagas la pregunta. Yo te estoy exigiendo un pasaje donde se desarrolle la Trinidad. Pero la Trinidad no se desarrolla únicamente en base a un pasaje, pues, amigo, y tú lo sabes. Pero no está desarrollado, muchacho. La Trinidad no está desarrollada. Entonces tú leyendo tu Biblia no comprendes a un solo Dios en 3 personas. Es un sistema de inferencia. ¿Para qué es la teología inferencial? ¿Cómo se desarrolla la teología inferencial? Señor, te estoy preguntando. Tú cuando lees tu Biblia, escúchame. Tú cuando lees tu Biblia, independientemente si lo llamas Trinidad o no. Rodrigo. ¿Cómo se desarrolla la teología inferencial? Cuando puedas me das chance, cuando puedas. Dale, Pero tenés que responder a la pregunta. ¿Cómo se desarrolla la teología inferencial? ¿Cómo se hace la inferencia teológica? Bueno, eso de teología inferencial no existe, mi amigo. Eso te lo estás inventando tú en este momento. Ahora, para empezar, nosotros encontramos... Pero déjame, por favor, argumentar. Pero déjame, Dios mío, déjame argumentar, por favor. Pero déjame argumentar, mi estimado. No. A ver, bajo tu misma... Mira. A ver, Rodrigo, pero déjame hablar, por favor. Mira, para empezar, déjame hablar, por favor, porque si yo me baso bajo tu misma lógica, tú dices que la Trinidad usa una disque teología inferencial. Muy bien, bajo tu misma lógica. Rodrigo, dame un solo... Muy bien. Rodrigo, bajo tu misma lógica, Rodrigo, dame un solo texto bíblico donde se diga que la mujer es pastora. Mira, Rodrigo, escúchame, dame un solo texto bíblico donde se enseñe que la mujer es pastora. Dame uno solo. De igual manera que la Trinidad, se llega a la misma conclusión igual que la Trinidad, por inferencia. O sea que tú también haces inferencia, Rodrigo. No estoy condenando la inferencia. Uy, papá. O sea que no tienes el texto donde se enseña que la mujer es pastora. No lo tienes. No es muñeco de paja. Es muñeco de paja, porque acabo de decir que yo estoy tirando por la borda la inferencia. No, mi amigo, tú acabas de... Mira. Tú exiges algo que... Mira, tú exiges algo que no puedes dar. Pero ¿por qué me interrumpes, hombre? Ya, habla. Acabas de decir que la diferencia no existe. No, yo te acabo... No. A ver. Yo lo que te acabo de decir es que eso de teología inferencial no existe. Eso de teología inferencial, eso no existe. Por favor. O sea, no llegas a conclusiones bíblicas de Dios por medio de inferencia. No llegas a eso. Eso no es teología inferencial.
Mi amigo, teología inferencial no existe. ¿Qué es eso de teología inferencial? ¿De dónde sacaste eso? Udi, ¿vos llegás a conclusiones por medio de inferencias de la Biblia No, con mi relación a la amigo, no Trinidad, sí son o no? inferencias, son profundidades. O sea, cuando los primeros cristianos comienzan a desarrollar, por ejemplo, la Responde profundidad de sí la o no, doctrina de Moody, la solo necesito un Trinidad, sí o no. pero oye, Nada más que eso, ¿sí o no? déjame hablar, hombre. Respondeme Déjame sí o hablar. no. No, no es Pero inferencia. dame sí No, o no y después seguir ya, hablando. ya, listo, te ¿Sí respondo. o no? No es inferencia, es profundidad. Los primeros cristianos, cuando comenzaron cuando descubrieron la Trinidad en la Biblia, ellos comenzaron a profundizar y es válido incluso tomar términos o tomar prestados algunos términos filosóficos. ¿Para qué? Para que así la doctrina que estaba siendo descubierta a través de las escrituras quede completamente aclarada y definida para los cristianos de las épocas posteriores. Eso es simplemente, mi amigo, eso no se llama inferencial, Lo que no te eso das es cuenta profundidad es que en lo la acabas de doctrina afirmar, bíblica. eso se le Sencillo. llama teología inferencial. No, mi Cuando tú llegas amigo, a eso no es teología conclusiones de lo que la inferencial. Biblia dice o no dice, no directamente, eso es desarrollo. Cuando yo te pregunté recién, cuando yo te hice una pregunta, dame un texto donde hay un desarrollo de la Trinidad. Los desarrollos de la Trinidad no son inferenciales, son temas textuales abordados literalmente. Y la Trinidad no es un tema textual abordado literalmente. Por ejemplo, el capítulo 11 de la Carta de Corintios aborda el tema de la cena del Señor. Es un tema desarrollado. El tema de la doctrina del pecado y el creyente está desarrollado entre Romanos, capítulo 6 y capítulo 8. Ese desarrollo de la Trinidad no existe. La Trinidad hacemos inferencia. ¿De qué hacemos inferencia? Hacemos inferencia de una serie de versículos y llegamos a una conclusión verdadera por medio de inferencias de la Trinidad. Pero ese desarrollo no existió en los primeros siglos. Ese desarrollo no nació en la Biblia. No? Si vos le preguntás a Pablo y le ponés la idea de la Trinidad, Pablo te va a mirar raro, porque Pablo no desarrolló una Trinidad. Juan no desarrolló una Trinidad. Son inferencias que nosotros hemos concluido verdaderas de lo que la Biblia dice, pero no hay un desarrollo de Trinidad en la Biblia. De hecho, los pocos pasajes que se mencionan, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la mención de las personas, y nosotros tomamos estos textos para unirlos y hacer inferencias aglomerativas. Ya, Rodrigo, Entonces, ahí te a eso quiero se parar le un llama momento. teología inferencial. Ahora, Ya, lo Rodrigo, que vos acabas de hacer en tu explicación es que no existen las inferencias y acabas de hacerlo. Tú acabas de decir, no existe inferencia, no existe teología, no llegamos a conclusiones de la Biblia por medio de inferencia. No existe eso teología inferencial, eso dije, que no existe teología inferencial, eso no existe. ¿Según quién? Ahora, ¿Según quién? Ahora, ¿Según quién no existe la teología inferencial? según la academia, mi estimado, según la misma academia bíblica, eso no existe. O sea, ahora, según la opinión de las pero personas, ahora déjame hablar, ahora es mi turno. Pero ahora es mi turno, teología Rodrigo. inferencial no existe, aunque sí se hace Rodrigo, es mi inferencia al turno. documento bíblico. Es mi turno, es mi turno, Rodrigo, es mi turno. Muy bien, ahora es mi turno. Muy bien. Tú dices que el apóstol Pablo no desarrolló una teología trinitaria, completamente falso, porque el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 6, él mismo, en el famoso... Oye, déjame terminar. Déjame terminar, mi amigo, déjame terminar, no me interrumpas. Pero no me interrumpas. Pero no me interrumpas. Muy bien. Muchacho, te estoy corrigiendo porque estás mintiendo. A ver, Rodrigo, no me interrumpas, papá, no me interrumpas, hijo. Tranquilo. Te estoy interrumpiendo, te estoy corrigiendo una conducta de mentira. Esto no tiene que ver con doctrina, tiene que ver con la cuestión moral. Rodrigo, déjame hablar, por favor. Muy bien, para empezar, Rodrigo. Pero pará, si alguien te corrige de mentiroso, no podés seguir argumentando. Pero tenés que pedir a la persona que te explique que está mintiendo. Déjalo hablar, tranquilo. Déjame hablar. Muy bien. Para empezar, Rodrigo, ya se te ha corregido a ti tus grandes inconsistencias y desconocimiento histórico que tienes. Muy bien, pero Rodrigo, por favor, déjame hablar. Muy bien. No, sí, podés hablar todo lo que quieras, pero si me tengo una mentira, te voy a parar. En seco, no, mira, es que, a ver, Rodrigo, tú has dicho acá una serie de burradas y asnadas que yo no te he parado, yo te he dejado hablar, así que déjame terminar a mí. Pero vos acabas de decir que Pablo desarrolló una trinidad de documento bíblico. Déjame terminar, hablar, por favor. Rodrigo, si él está mintiendo, escúchame, si él está mintiendo... Pero está mintiendo. Pero escucha, pues, Rodrigo, si él está mintiendo, luego en tu turno lo desmientes y lo dejas en vergüenza, ¿así? Exactamente. Okay, ponele tiempo, porque la verborrea de Moody, entre sus mentiras, está 2 horas hablando.
Mira, mi amigo, es que lo que pasa es que eso nadie te va a creer. Yo creo que nadie te cree, porque para empezar ya se ha demostrado tu desconocimiento histórico y profundo en estos puntos, para Oh, empezar. ad hominem. Esa es tu Oye, argumentación, una ad ahora, hominem. no, Pero qué pobre, qué patética tu argumentación, Moody. y Moody, qué cuando tú, patética tu oye, argumentación. pero déjame hablar, por favor, Dios mío. O sea, Cua- mentís y me metés una ad hominem. Ya, ¿Y el Rodrigo, argumento Otra vez. para Rodrigo, cuándo? yo no estoy llorando cuando me dices que no pienso. Ya, deje chillar, hombre. Claro, Rodrigo, Pero que meta el argumento alguna vez por todas. Puta. Para la Rodrigo, dominen. pero no Para me eso tenés estás, los 2 minutos para meter la dominen. pero no me estás dejando avanzar, Rodrigo, déjame No, pero si el terminar. argumento no viene nunca. Sos una marejada de falacias. Mi amigo, cuando tú me llamas mentiroso, ¿eso no es un ad hominem? No, es una verdad, porque tú acabas de decir que Pablo desarrolló la Trinidad Eso y es sos un una mentiroso. verdad. O sea, cuando él insulta es una verdad, pero cuando yo le digo su Pero verdad si es sos un mentiroso, insulto. Moody, Mire, pero pará, pará. Yo sé que tu no, cuestión no. moral está bastante pobre. Yo Muy sé que tu bien, muy cuestión bien. moral es No, bastante no, pobre. apelar a eso no Yo te sé va a que tu ayudar, conducta mi moral amigo da igual, ¿no? Rodrigo, Pero eso no te va a me ayudar estás en mintiendo en la nada. cara. Eso no te Me va a estás ayudar en mintiendo en la nada, cara hijo. diciéndome Eso que no te va a Pablo ayudar en desarrolló nada. Ya, la Trinidad en su cálmese, ya, documento bíblico. Ya, ya. eso no te va a ayudar en Va a nada, hablar Moody, Rodrigo. Eso no te ayuda en Y nada. luego va a hablar Rodrigo, ya, tranquilo. Muy bien, comenzamos. Muy bien, para empezar, yo creo que mi amigo Rodrigo anda dolido porque lo estamos exponiendo públicamente con su desconocimiento histórico. Eso para empezar. Otra más, vete el Ahora, argumento. Vete el oye, pero argumento, déjame muchacho, hablar. vete el Dios mío. argumento. Oye, Eder, así no se puede, hermano. Este hombre no me deja No, y hablar. no se puede, no, literalmente no se puede. Ya, Vete el Rodrigo, deja argumento. que hable Pero lo que déjame quiera hablar y hablar. luego tú lo insultas también si quieres y nadie te para, hombre. Ya, listo. Para empezar, él dice que Pablo no desarrolló una teología trinitaria. Eso es completamente falso, mi amigo. ¿Por qué? Porque es conocido que el mismo cristianismo releyó el famoso Shema de Israel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a pasajes como en Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6, ahí nosotros encontramos una gran evidencia de que el cristianismo mismo insertó la figura, la persona de Jesús en el Shema. Dice en Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6, dice, para nosotros sin embargo hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Ahí está Pablo citando el Shema de Israel, hay un solo Dios. Sin embargo, en la continuación de lo que Pablo cita del Shema, dice, y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y nosotros somos por medio de él. O sea que el mismo apóstol Pablo inserta la persona de Jesús en el Shema de Israel. Por lo tanto, esto fue bastante problemático porque los judíos posteriores, después de la destrucción del segundo templo, en el segundo siglo, terminaron condenando una doctrina judía llamada los dos poderes en el cielo, que viene del siglo sexto antes de Cristo. Durante todo el periodo, incluso intertestamentario, se habló sobre eso. ¿Por qué? Porque los judíos comenzaron a ver que al punto que, como Pablo, por ejemplo, al insertar a Jesús en el Shema de Israel, se le estaba comenzando a adorar a Jesús de la misma manera que se adora al Padre, sin que esto implique un politeísmo. Entonces los judíos vieron que esto tenía antecedentes en la teología judía de los dos poderes en el cielo, del Yahvé invisible, del Yahvé visible. Por eso es que los judíos luego, en el segundo siglo, terminaron condenando esa doctrina como anatema, como hereje. ¿Por qué? Porque veían cómo los cristianos prácticamente estaban reflejando lo que los judíos antes de Cristo ya habían desarrollado en Daniel capítulo 7, verso 9 y Daniel capítulo 7, verso 13, al ver que el Hijo del Hombre es presentado con la misma gloria, con la misma honra, con la misma divinidad que el anciano de días en Daniel capítulo 7, versículo 9. Mi amigo, usted está completamente refutado. Mejor retírese o haga que se le va el internet. Ya creo que fue demasiado de borrea. Te voy a cerrar la boca bastante sencillo. Moody dice que Pablo desarrolla la Trinidad. Me parece que primero no hay una concepción de palabra, desarrollo de una idea. El desarrollo de la idea no es el escrito de un versículo, sino el planteamiento de un tema y desarrollado de una serie y un conjunto de pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 11 de la primera carta de Corintios se desarrolla el tema de la cena del Señor y los desórdenes. Esa no es una inferencia, es un tema textual, literal dentro del documento bíblico. Cuando yo afirmo que Pablo no aborda la Trinidad, no plantea Dios es una Trinidad, debemos creer en Padre, Hijo, Espíritu Santo, y se manifiesta como un solo y único Dios, en cualquiera la forma, eso no está desarrollado en la Biblia. Cuando Moody toma pobremente
paupérrimamente Moody presenta un texto bíblico para decir que Pablo desarrolló la Trinidad, ¿Cómo que eso placenta? es, primero, no comprender la pregunta. Es mentir. Para un segundo, no me interrumpa. Eso es mentir, porque decir que Pablo desarrolla la Trinidad es mentir cuando la Trinidad se desarrolla tardíamente de inferencias de textos, como lo que acaba de hacer, pero eso es una inferencia, no es un desarrollo, señor. Para que una doctrina esté desarrollada, no es un versículo aislado, es una idea planteada por el escritor. Por ejemplo, la idea de la carta a los Gálatas, el planteamiento de que los cristianos que siguieran las prácticas de la Torá iban a caer de la gracia de ligarse de Cristo. Es un tema planteado, es un desarrollo, no es una idea aislada de 2 versículos como acaba de tomar, y acaba de decir que Pablo, en ese versículo, estaba metiendo la idea del Shema, cuando ni siquiera Pablo menciona el Shema en ese versículo. La idea del concepto de uno está desparramado por toda la Biblia. Entonces, primero, metiste una idea ajena al versículo, mentiste de algo que no ocurrió como un desarrollo bíblico. Tercero, no reconoces, y esa es falta de humildad, no reconocer que la Trinidad es una teología inferencial verdadera, que nace posteriormente de una serie de versículos y se llega a una conclusión final lógica, coherente, bíblica, que no la tiene ni el arrianismo ni la tiene la unicidad. Pero eso fue tardío. Por lo tanto, al no nacer del documento bíblico, sostengo, y delante de cualquiera y quien sea, que eso no es medio salvífico, no puede ser salvífico. Una doctrina que demoró tiempo y tuvo varias correcciones entre el concilio de Éfeso primero hasta los posteriores concilios que ocurrieron, y tuvo un montón de rectificaciones, incluso en el mismo credo de Atanasio, cuando se le hace la corrección a Arrio, no termina por refutar a Arrio. La apología que se le hizo a Arrio no refuta ni acaba con las ideas arrianas, no fueron contundentes. Es más, tiene que San Agustín de Hipona meterle manos, imponer el dogma desde la oficialidad. Se aceptó, porque esto no fue que se dijo a la noche de la primera, bueno, vamos a creer esto, no. Eso fue oficializado, introducido por la fuerza. Está bien el concepto está correcto. Ahora, las premisas que nacieron posteriores al concilio de Éfeso, todas las ideas que tienen, todas las ideas que tú crees, son posteriores, así que no le vengas achacándole a Pablo que Pablo desarrolla la Trinidad, porque eso dice que no conoce lo que es el desarrollo de un término, ignora la teología por medio de inferencias, y tercero, acaba de mentir. O sea, cualquier persona que haya estudiado un poco, cualquiera, de cualquier doctrina, sea arriana, trinitaria, unicitaria, sabe que eso no es un desarrollo interno del documento. No hay ningún pasaje donde alguien haya presentado la relación entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, desarrollada para presentar un teísmo como nosotros lo presentamos y lo desarrollamos. Eso no está en el documento bíblico, porque no fue tema para Pablo, no fue tema para los apóstoles. El tema para ellos era otro, era corregir las ideas judaizantes, y más adelante para las ideas del templo, antes de la introducción del templo, era corregir que los cristianos no se vayan al templo, y las ideas posteriores fueron los principios del gnosticismo que se metían a finales del siglo I. Esos eran los temas de contingencia, los temas que están operando. No había una discusión como la que enunció Marción del patripacionismo. No hubo las ideas de Sabelio. Esas son ideas y fueron desarrollos apologéticos tardíos. La Trinidad nace como una doctrina apologética, no nace como un desarrollo interno. Y al ser apologética tiene sus pros y sus contras, pero hay que saber cómo nace. Nadie se sentó y dijo, yo voy a presentar una Trinidad porque me la reveló Dios, vino el Espíritu Santo. No, se llegó a conclusiones bíblicas, sumas y restas, decir, no, lo que cree el sabelarismo está mal, lo que cree el arrianismo está mal, y lo que cree el monarquismo va mal, no coincide por lo que dice el texto bíblico. Pero eso no es que hubo un desarrollo donde Pablo no solucionó el tema en un pasaje, no. Es la suma y resta de una serie de versículos, y eso no siquiera tener la capacidad de darte cuenta de eso, Moody. O sea, es tan pobre tu hermenéutica, es tan pobre tu apología que ni siquiera entendí lo básico para hacer una apología correcta. Listo. Y después decir, está refutado, usted está pacateado, pero anda a jugar a otro lado, no seas payaso hijo, para hablar. Hijo, ya. Muy bien. Comienza mi turno. Por favor, graben esto. Comienza la masacre en 3, 2, 1, vayan trayéndome el formol porque vamos a enterrar a este personaje. Para empezar, no abordó absolutamente nada. Para empezar, pero déjame hablar. No me interrumpas, déjame hablar.
Muy bien, traigan el formol. Muy bien, traigan el formol. No me interrumpas, mi amigo, no me interrumpas. Si te duele que te esté destruyendo en esta oportunidad, que te estoy dejando como un indocto delante de todo tu público, pues entonces, mi amigo, déjame terminar, pero déjame terminar, mi amigo. Déjame terminar, Rodrigo, no me interrumpas. Rodrigo, yo no te interrumpo cuando hablas un montón de asnadas. Yo no te interrumpo, déjame terminar. Oye, que comience la masacre en 3, 2, 1, vayan trayéndome el formol. Para empezar, el señor Rodrigo, ¿verdad? Para empezar, mi estimado Rodrigo Holguín, desconoce completamente las barbaridades y barrabasadas y tonterías que dijo en esta oportunidad. Fíjense bien, porque ni siquiera pudo abordar el argumento del judaísmo del segundo templo que le di porque claramente lo desconoce, no lo conoce. Si yo comenzara a abordarlo ahora mismo con el judaísmo del segundo templo, te aseguro que él va a salir peor avergonzado de lo que está quedando. No lo va a poder abordar porque no lo conoce, porque no lo sabe. Ahora, en segundo lugar, sigue insistiendo en su idea de que el apóstol Pablo, no me interrumpas, no me interrumpas. No me interrumpas, no me interrumpas, Rodrigo, no me interrumpas. Muy bien, no me interrumpas, apaga tu micrófono. Muy bien, no me interrumpas, Rodrigo. Genial. Muy bien, excelente, muy bien, excelente. Te felicito, súbelo a YouTube. Muy bien, para empezar, nuestro amigo Rodrigo, como no pudo abordar lo que se le dijo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, donde claramente los primeros cristianos sí tuvieron una relectura del Shema en ese pasaje bíblico, y eso es reconocido por una gran evidencia académica, algo que claramente, Rodrigo, por favor, pedirle a él eso, es como pedirle a un niño de 5 años que me construya un edificio, ya sabemos que es imposible, ¿verdad? Muy bien, por otro lado, si él no se quiere sujetar a la evidencia que le hemos dado en 1 Corintios 8:6, te puedo dar otra gran evidencia, mi amigo. Cuando nosotros vamos al profeta Joel en el capítulo 2, en el versículo 32, dice ahí el profeta Joel, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Sin embargo, ¿sabes quién cita este pasaje para atribuírselo a Jesús? Lo cita el mismo apóstol Pablo. Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10, en el versículo 13 dice, todo el que invoca en el nombre del Señor será salvo. Sucede que en el verso 9 Pablo dice, si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Mi amigo, tú estás quedando completamente destruido y aniquilado. El mismo apóstol Pablo, quien en Joel capítulo 2, versículo 32, se habla de Jehová o de invocar el nombre de Jehová para ser salvo, Pablo se le atribuye a Jesucristo en Romanos capítulo 10, verso 13, concordado, por supuesto, con el verso 9. Por lo tanto, mi amigo, ahí Pablo claramente está poniendo a Jesús en coigualdad con el Padre. Tú estás quedando completamente refutado. Por otro lado, vamos a ver también qué es lo que hace el apóstol Pablo citando Isaías capítulo 45, versículo 23. Porque en Isaías 45, 23, ahí el profeta dice, por mí mismo hice juramento, lo que dice Dios ahí, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Eso es lo que dice Isaías 45, 23. Sin embargo, el apóstol Pablo toma lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 23, y se lo atribuye a Jesús en Filipenses capítulo 2, versículo del 10 al 11, cuando dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para la gloria de quién? Para la gloria del Dios el Padre. Tremendo pacatazo que te acabas de llevar, mi amigo. No vas a salir vivo de esta. Jesucristo, el apóstol Pablo, perdón, permíteme terminar. No he terminado. No, permíteme terminar, no he terminado. Permíteme terminar, no he terminado. Permíteme terminar. Muy bien. El apóstol Pablo cita al profeta Isaías capítulo 45, versículo 23, cuando se dice que ante Jehová se doblará toda rodilla y lo jurará toda lengua. Sucede que eso Pablo se le atribuye a Jesús cuando dice que ante Jesús se doblará toda rodilla y lo confesará toda lengua, y esto para la gloria de Dios el Padre. O sea que el mismo Pablo presenta la coigualdad entre Jesucristo y Dios el Padre. Pero por si eso fuese poco, también Pablo atribuye algo que se dice de Jehová, se lo atribuye al Espíritu Santo. Déjame terminar, hijo, déjame terminar, Rodrigo, déjame terminar. Rodrigo, Rodrigo. Después seguir al correo barato, tranquilo. Rodrigo, déjame terminar. Rodrigo, déjame terminar.
Rodrigo, déjame terminar. Porque Rodrigo, en déjame ninguno terminar. de los pasajes, Rodrigo, que propone, Rodrigo, hay déjame un terminar. desarrollo de la Trinidad. No, Eder, por Mire, favor, que me cuando deje yo le pido terminar. a Moody que me desarrolle la A ver, Trinidad, le estoy Eder, me planteando Rodrigo, pero deje deja que terminar, termine Rodrigo, el por favor. presente desde la sustancia, desde la teología y a favor Ay, del Dios tema en mío. un capítulo. Pablo lo que termina haciendo Moody es tomando las inferencias que nosotros hacemos de los versículos para introducir algo que no le estoy pidiendo. No le estoy pidiendo dónde se va a inferenciar la Trinidad. Le pregunté, ¿dónde se desarrolla, Señor? Mira, desarrollar una idea. Desarrollar una idea. Cuando alguien te dice desarrolla la idea, no es un versículo aislado, Señor. No es la No es suma un y unión versículo de aislado, versículos que hijo. estás haciendo. Pablo está citando Desarrollar la claramente a los idea profetas. es tomar un versículo, un pasaje que tenga alrededor de un cuerpo, como un capítulo, y donde se desarrolle la idea, donde el escritor exponga No estoy la idea citando desde el versos aislados, teísmo estoy citándote a y los corrija profetas. la percepción, y la Trinidad no está desarrollada. Entonces, Moody asume que en todos estos versículos donde se hacen inferencias hay un desarrollo, pero es alguien que ni siquiera le funciona el cerebro. O sea, una persona Uy, el que no tiene la capacidad ¡Opa! racionalística, no hay un Anda desarrollo ardido, Rodrigo, pero eso Rodrigo, es yo sé que tú simple. andas ardido, Y porque así te estamos dando una así se la da arrastrada de descomunal, debatir. yo lo sé, Rodrigo, Así se la da de que sabe. Solamente Rodrigo, es el ridículo, porque no tiene la Rodrigo, suficiente pero neurona tú que te le estás funcione para decir, proyectando, no, porque el que está haciendo tienes el razón, ridículo eres Rodrigo, tú. no hay un desarrollo. Pero que los que nosotros vemos en diferentes versículos, podemos concluir que de acá Ajá. vamos a sumar la Trinidad. Pero no estás planteando ningún desarrollo de nada. No hay un desarrollo, porque para desarrollar una idea, tú tenés que sujetarte a un pasaje Mi estimado, donde es un Pablo de sus propios desarrollo labios temprano, exprese la desarrollo Trinidad. Ok, temprano. Entonces, mira, ok, ya, Moody, listo, no listo, ya estás a la está, altura ya de este está. diálogo, Moody. Ya, Mira, toma agua, para este Rodrigo, diálogo no toma funciona, agua, hijo, no funciona. Ya, toma agua. déjalo que Teología termine, Joel, barata déjalo que sirve termine, para el porque si no, no se chisme que calla. vos haces debatiendo por ahí, haciendo el ridículo. toma Pero agua, se lo voy Rodrigo, a toma mandar agua, esto a varias personas, que va a agua, ser muy jugoso este video que va a dejar toma agua, en Rodrigo, toma agua. su plataforma de YouTube. Y te aseguro que te voy a mandar todas las reacciones, porque me parece patético que una persona no tenga lo mínimo para darte cuenta de que no hay un desarrollo interno de la Trinidad del documento bíblico, Sí lo un hay, grupo de sí lo pasajes hay. Bueno, correlativos donde la idea está planteada. Eso no existe. Entonces, no tenés, ya no sé que no lo entendiste, Moody. Ya no lo entendiste. Yo sé que probablemente no sé qué consumiste, no sé a qué te dedicaste en tu vida pasada, el mundo, pero no te va a dar. O sea, para esta pregunta que estoy desarrollando, no te va a dar. tranquilo, Lo que Ya, hiciste hijo, es sí, un sí, ya, sí, ciclo donde me da la razón. Tranquilo, no Te te das cuenta que enojes, me da la razón, no te muchacho. enojes, Ya, Rodrigo, Rodrigo, Pero no te ni siquiera te das enojes, cuenta que me da la razón. Joel, no te Fíjate que es tan enojes, pobre tu hijo, pero no te capacidad. no hables enojes, más, No te das Joel, cuenta no que me hables está más, dando la déjame razón a mí. donde los versículos que planteas no hay pero un no te desarrollo de la Trinidad. enojes, Rodrigo, no te enojes, Si no Ya, estoy no te enojado, enojes. ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Vamos Oye, El terminando, hecho vamos de que terminando. te Ya, retome, Rodrigo, ya cálmate, pero estás el hecho de que enojado, te corrija. pero estás enojado, Entonces, Rodrigo. Ya, Eder, cierro la charla contigo. Yo me voy a poner en contacto contigo. Yo te voy a pedir que este video lo subas completo, que no cortes nada. Porque, por lo subo ejemplo, el completo, Evangelio lo Veraz subo le va a ser muy completo. interesante este diálogo que tuve con muy interesante. Y a mucha gente más le va a ser interesante este diálogo. Y a otra gente también le va a servir bastante. Pero yo subí particularmente para cerrar el debate contigo. Y Moody, espero que esta vez no me escape como me escapaste en otros debates. Yo quiero charlar ¿Qué contigo debate he tu escapado idea contigo, de salvo hijo? siempre salvo. Así que mira, vos me escapás, Moody, ¿no? Vos me ¿De qué escapás. debate he Y escapado tengo contigo, testigo de que hijo? te has ofrecido debate y vos salís corriendo. Así Así, que mira, hoy sí, vamos salí a debatir corriendo, contigo. claro, Vamos a debatir claro. contigo el tema de tu idea de salvo siempre salvo. Tus ideas Muy bien. calvinistas, voy a debatir contigo. No, yo no Porque soy calvinista, voy a debatir el tema de la Trinidad. hijo. A mí no me Voy a llames calvinista, dejar yo no soy claro para que se calvinista. vea, Es que para que quede testigo. creer en la seguridad de salvación no Moody es calvinista, no estoy Rodrigo. desafiando un debate del salvo siempre salvo. Su idea es calvinista. Y Eder, su idea Muy bien. trinitaria, que lo que voy a demostrar Listo, es muy que bien. Yo no sabía que Eder tú eras un es suicida. suicida y no lo No sabe. sabía que Nada eras un más que eso. suicida. Ya, No listo, sabía que no eras te un vayas, no te suicida. vayas. No sabía. Un ratito, Joel, un ratito. No te vayas, Rodrigo. Ya listo, perfecto. Me escribes al interno. Yo te voy a responder para quedar el tema del debate. Solamente tengo una sola pregunta, Rodrigo. Ahí, si no me equivoco, y también lo mostramos aquí en un video,
en el debate con Pacheco dijiste que pertenecías a las Asambleas de Dios. ¿Cuál es la iglesia a la que perteneces? ¿Cómo se llama tu congregación que pertenece a las Asambleas de Dios? Asamblea de Dios, Iglesia Adonai. La iglesia Iglesia Adonai. Adonai. Ok. Correcto. Ellos que pertenecen a De las hecho, Asambleas por de Dios ejemplo, saben tus ideas en triteístas. la doctrina, la doctrina de la Asamblea de Dios, los 18 puntos que nosotros presentamos, la Trinidad que ofrecemos, de hecho te puedo mandar el libro que nosotros ofrecemos, es una perspectiva bastante básica de la Trinidad, porque los conceptos profundos que nosotros no los hablamos ni los debatimos internamente en la denominación. No son tema de debate. Nosotros planteamos la Trinidad de la perspectiva más básica, un solo Dios en 3 personas. Punto, y ahí muere. Y la explicación de los versículos clásicos, porque la formación de la gente dentro de la iglesia es para entender la visión tradicional y la versión clásica sin entrar en las ideas conciliares, solamente lo que se puede percibir en la Biblia. Okay. Así la Asamblea de Dios. De hecho, en la Asamblea de Dios es independiente cada congregación, o sea, tiene como su autogobierno, no discute doctrina, pero sí tiene, por ejemplo, pastores de la Asamblea de Dios que creen en la idea de salvo siempre salvo, tiene pastores de la Asamblea de Dios que creen en la predestinación, tiene pastores de la Asamblea de Dios que son cesacionistas, y tiene pastores de la Asamblea de Dios que son continuistas, tiene pastores de la Asamblea de Dios que aceptan los 5 ministerios y pastores. O sea, no existe una transversalidad dentro de las asambleas de Dios. ¿Por qué? Porque cada iglesia es independiente y autónoma en cuanto a varias cuestiones. Ahora, el tema de las doctrinas, lo que nosotros planteamos, de hecho puede bajar el libro de las 18 doctrinas intransables, hasta la misma idea que se tiene dentro del arrebatamiento es una idea básica. La idea es un evangelio bastante básico. Y estos temas yo internamente no lo debato con la iglesia, no, yo lo debato en mi plataforma, yo lo debato abiertamente acá es donde yo debato. Entonces vos vas a tener un debate conmigo, no con la denominación de la Asamblea de Dios. Yo me formé dentro de la iglesia del Evangelio Cuadrangular, que son ideas simétricas con las Asambleas de Dios. Pero el hecho de que las doctrinas que se tienen dentro de cualquier denominación en profundidad no se toquen, no significa que lo que yo estoy planteando está mal. Entonces, bueno, cuando nosotros tengamos el debate de Trinidad, yo te pregunto porque, a ver, mi perspectiva es la siguiente. Yo creo que si hay un maestro en una congregación, independientemente, incluso si pertenece a las Asambleas de Dios o no, un maestro que tiene a los unicitarios como hermanos, a mí me parece un peligro para los hermanos que están en esa congregación y para todos. Bueno, el hecho de que vos lo consideres unicitario como hermano ya es un dilema tuyo, pero vos cómo me explicás que un unicitario tenga autoridad para echar afuera demonios, hable lenguas y cambie toda su vida. ¿Cómo entiendes que un unicitario tenga la capacidad de predicar y hablar de Cristo y predique y personas lleguen a Cristo por medio de ellos? Y ellos no andan ofreciendo unicidad, ellos no presentan el evangelio de la unicidad. Claro, nada más presentan a Jesús que es su propio Padre. Sin embargo, la idea que vos te metieron, la idea que vos tenés, que tenés que creer en la Trinidad para ser salvo, esa es una idea tardía, no es una idea bíblica. ¿Pero qué Jesús presentan los unicitarios? ¿No presentan a Jesús que es su propio Padre? Pero ¿vos conocés bien la unicidad? ¿Vos conocés bien la unicidad? Pero no presentan a Jesús que es su propio Padre. Ah, pero respondeme si conocés, porque está hablando de la unicidad como si la conocieras. ¿Conocés bien la unicidad? Pues eso es lo que postulan, que Jesús es su propio Padre. Ok, ¿cuántas variantes plantea la unicidad con referente a la encarnación de Cristo? Pero presentan eso, ¿sí o no? Es que me sirve solamente eso. Ese solo punto es suficiente. Es que ese solo punto me es suficiente. Ese solo punto me es suficiente. ¿Presentan a Jesús como su propio Padre, sí o no? ¿No sabes? No, pero respóndeme. Es que tú te estás yendo por otro lado. ¿Presentan a Jesús como su propio Padre, sí o no? No, pero vos estás hablando de la unicidad como si la conocieras. ¿Presentan a Jesús como su propio Padre, sí o no? ¿No puedes responder esa pregunta? Sí, lo presentan como el único Dios. Entonces escúchame. Si presentan a Jesús como su propio Padre, entonces están negando a una de las personas. O están negando al Padre o están negando al Hijo. Así de sencillo. No, porque la unicidad plantea desde la omnipresencia de Dios la posibilidad de que el mismo Dios se manifieste en dos personas distintas. Entonces no conocen la unicidad. Pero ellos no comprenden a dos personas distintas. Ellos no comprenden a dos personas distintas. Ellos comprenden a una persona. Por ende están negando a las demás. Pero es bien sencillo, Rodrigo. Si ellos presentan a una sola persona, niegan a las demás personas. Sencillo. Pero para un poco, estás hablando de un lugar no conocer. Me doy cuenta que la unicidad no la entendés ni la conoces. ¿Cómo plantea la unicidad el dilema de la cruz? ¿Cómo resuelve? Tú sí lo conoces, dilo. Tú sí lo conoces, dilo.
No, pero si vos estás hablando de la unicidad, porque supongo que la conoces, o al menos que me reconozcas públicamente que no tenés ni idea de la unicidad. Que los unicitarios niegan a las personas, eso me basta conocer. Listo, pero no es malo no saber de algo, Eder. No es malo pero te estoy diciendo que no conozco. Yo conozco algo, yo soy yo el no pensante. Hemos escuchado siempre, pero no conozco la unicidad. No es malo no saber. Pero te lo estoy diciendo, no soy yo el no pensante, sé, dime o tú. no lo conozco ahora, no lo entiendo. Pero te lo estoy diciendo. Pero entonces reconoce que no la entiendes. Te estoy diciendo que me basta saber que niegan a las personas. Ah, listo, pero no la conoces. Listo, perfecto. Entonces listo, una persona puede ser salvo negando a las personas de la Trinidad. Pero con eso me diste la razón, Eder. Estaba hablando de algo que no conoces. Por eso me diste la razón. Estaba hablando de lo que no conoces. No conoces la papi, mira, te voy a explicar porque sé que no entiendes. Es diferente darte la razón a seguirte el cuento. Son cosas diferentes. Te estoy siguiendo el cuento para que me respondan las preguntas. Lo que pasa es que no tenés la humildad suficiente para decir, ¿sabes qué? Mira, no entiendo. Tu pregunta no la puedo resolver porque yo no sé cómo la unicidad responde desde su filosofía, de su teísmo, el dilema de la cruz. Sí, puede ser que no sea muy humilde, pero tú no tienes la Biblia suficiente para entender que aquel que niega a cualquiera de las personas de la Trinidad no puede ser salvo. No es suficiente. Eso muestra que a vos te falta estudiar mucho. Eso demuestra que a vos te falta estudiar un montón todavía. Te falta mucho que estudiar. Sí, claro, por supuesto. Sí. Muy bien. Me da gracia cuando Rodrigo dice que una persona no conoce. Pero déjame hablar. No me interrumpas. No me interrumpas. Pero no estoy hablando contigo, estoy hablando con él, no te metas acá en la conversación. Pero yo quiero hablar. Yo voy a hablar pero no te metas. Déjame hablar. Me despido, me despido. Muy bien, espero que no me hagas como siempre, que me aceptan los debates y salís corriendo. Yo nunca te acepto un debate. No te preocupes, puedes salir corriendo. Yo nunca te acepto un debate. Puedes salir corriendo, muy tranquilo, espero que vos lo hagas lo mismo, vos no me escapes al debate, te salgo siempre salvo. Puedes salir corriendo, escucha que voy a disfrutar trapeando. Puedes salir corriendo, no te preocupes. Puedes salir corriendo, no te preocupes. Amigo, sí. Eso me han dicho varios. Eso me han dicho varios y después podemos ver cómo han quedado. Muy bien, así que muy bien. Esto me han dicho varios. Muy bien, listo. Todo lo que están oyendo, la mensaje para los que están oyendo. La semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. La semana que viene vamos a debatir en YouTube. La semana que viene. Así que prepárate. No, vamos a YouTube para que quede grabado. En YouTube va a quedar grabado. No se está corriendo. Te estoy diciendo que vamos a ir a YouTube. Vamos a YouTube. No se está corriendo. Te estoy diciendo que van a debatir en YouTube. ¿Cuál es el miedo de ir a YouTube? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de ir a YouTube? ¿Cuál es el miedo de ir a YouTube? ¿Cuál es el miedo? Por TikTok, señor. ¿Cuál es el miedo de ir a YouTube? ¿Cuál es el miedo de ir a YouTube? Woody, escúchame, mirame bien a los ojos, lo voy a tener acá. ¿Lo entendiste? Pero Rodrigo, si tú estás retando, lo entendiste, Woody, si tú estás retando, Woody, lo entendiste, lo vas a tener acá el debate. Vamos a YouTube, ahí quedará grabado. Ahí quedará grabado. Claro que lo vamos a tener acá. En YouTube. Vamos a YouTube. Vamos a YouTube. Ahora, pero a ver, Rodrigo, déjame hablar. Ya llevas minutos que no me dejas hablar. Vamos a YouTube. No vas a salir corriendo. Vamos a YouTube. Mi canal de YouTube. Vamos a YouTube. En mi canal de YouTube. En YouTube. Pero en mi canal de YouTube. ¿Por qué tiene que ser en tu canal? ¿Por qué tiene que ser en tu canal? Listo, tranquilo. Ya, listo. Va a ser en tu canal. Listo, ya, ok. Listo, va a ser en, ok. Va a ser en tu canal. Eder, mira. Sencillo. Va a ser en su canal de YouTube. Deja hablar, Rodrigo. Deja hablar. Rodrigo, estás quedando en vergüenza delante del público. Estás diciendo que en tu canal. Estás quedando en vergüenza. Ese es el problema. Ese es el problema de peinarse así, hermanos. Por eso no tienen que peinarse como Rodrigo.
Eso Mira, les atrofia el cerebro. mira, la amada esposa de nuestro hermanito Carlos Darwin es psicóloga, ¿no? Yo creo que ella muy bien puede darnos un diagnóstico de la actitud de Rodrigo. Yo no soy psicólogo, pero, por como Rodrigo está actuando, él está actuando así porque está ejerciendo un mecanismo de defensa o de querer escabullirse o de querer zafarse o salirse o escaparse de la gran vergüenza que pasó en público. Una gran vergüenza pasó en público. Acaba de pasar la peor y mayor vergüenza de toda su historia en su inútil existencia. Lo acaba de hacer, lo acaba de pasar. Entonces, él se proyecta sus miedos, proyecta sus temores, proyecta su desconocimiento, proyecta su incapacidad y proyecta prácticamente lo neófito e indocto que es. Eso es lo que proyecta. Eso es lo que proyecta. Entonces, simplemente él se le pidió a Rodrigo que me deje hablar. Tan sencillo como eso. Y salió corriendo. Entonces, él quiere ir a su canal de YouTube. Listo, vamos a tu canal de YouTube, pero yo voy a llevar el moderador. Yo voy a llevar el moderador, porque si él me está exigiendo que sea en su canal, listo, aceptamos que sea en su canal, pero yo voy a llevar el moderador. Así que espero que eso no me lo vaya, ¿qué cosa? No me lo vaya a negar, ¿no? Porque está poniendo muchas pataletas como tal. Ahora, cuando una persona está seguro de lo que cree, no lo anda alardeando. No lo anda alardeando así en público diciendo que te voy a exponer. No, simplemente tú haz. Muchas personas me han dicho lo mismo cuando me han retado a debatir, que te voy a destruir, que te voy a hacer esto, que te voy a hacer lo otro. Pero sucede que cuando llega el momento del debate, ¿quiénes fueron los destruidos? Eder, acuérdate de César Moncada. César Moncada me había prometido que me iba a destruir, que me iba a patalear, que me iba a dar una gran paliza. Lo mismo con muchos personajes como Selvin Cruz y todo eso, ¿no? Y al final ya vieron cómo ellos son, cómo ellos quedaron. Entonces, aquí no se trata de eso. Simplemente si ellos tienen soberbia, orgullo o algo por el estilo, bueno, es problema de ellos. Que Dios tenga misericordia de Rodrigo. Pero claramente aquí se expuso la gran ignorancia que Rodrigo tiene sobre el asunto histórico. Le pregunté cuáles eran esos 4 o 5 padres de la iglesia que supuestamente eran unicitarios, no me los pudo responder. Comenzó a tartamudear, le tembló la voz, se le enfrió el pechito, le bajó la presión, se le bajó el azúcar, a tal punto que dijo, no, permíteme buscarlo. ¿Cómo? Lo vas a empezar a buscar, pero ¿cómo? ¿No se supone que ya lo debes tener? Eso es el problema, ¿no? Claro. Ahora, otro, cuando le di la evidencia del Antiguo Testamento sobre los 2 poderes en el cielo, el hombre quedó estupefacto, no supo ni qué decir, porque claramente hay un desconocimiento de Rodrigo sobre estos puntos. Cuando le mencioné también sobre el Shema, que estaría citado por Pablo en 1 Corintios 8:6, donde luego también se introduce la figura o se inserta a la persona de Jesús en el Shema, él no lo conoce, no lo sabe. Entonces, cuando luego le dijimos que Pablo, claro que desarrolla una teología trinitaria, pero es un desarrollo temprano. Es un desarrollo temprano y luego en los siglos posteriores sería un desarrollo más maduro, mucho más consolidado. Pero eso no quiere decir que Pablo no lo haga, porque Pablo presenta a Jesucristo y le di la evidencia donde en Joel 2:32 se dice que van a invocar el nombre de Jehová para ser salvo. Y Pablo cita al profeta Joel 2:32 para hablar de Jesús en Romanos 10:13, cuando dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, que cuando en el verso 9 de ese mismo capítulo 10 dice el Señor Jesús. No hay que confesar al Señor Jesús para ser salvo. Entonces, claramente él no tiene ni idea de lo que está hablando. Y con respecto al Espíritu Santo le iba a dar la evidencia, pero él me comenzó a interrumpir. Entonces, señores, para terminar, cuando una persona no te deja hablar, cuando una persona te comienza a interrumpir, cuando una persona comienza a tocar asuntos que no tienen nada que ver, como insinuar, ¿verdad? Cosas que son ajenos a la apologética y quiso criticar mi moralidad, ¿verdad? Cuando apela a esas cosas y apela entre otras bajezas, simplemente demuestras que esa persona no tiene argumentos, se está quedando tan sin argumentos se está quedando que a tal punto que tiene que usar otros recursos para tratar de sobresalir porque con argumentos no puede. Correcto. Eso es lo que intentó hacer. Bueno, simplemente él se expuso al ridículo y quedó en vergüenza delante de todo el público. Bueno, dale.
A ver, no sé, yo creo que la gente ha sido testigo de justamente lo que estábamos hablando ahí cuando estábamos llevando la enseñanza, porque a ver, nosotros hemos visto aquí a una persona que nos dice que el Dios verdadero es trino, y el versículo en Juan capítulo 17, versículo 3 dice que la vida eterna es conocer al Dios verdadero. Y tú le preguntas, ¿alguien que no conoce al Dios trino puede ser salvo? Sí, te dice. Dios mío, eso es una gran contradicción. Es que eso es lo tremendo, hermano. No se da cuenta de la tremenda pacatea que él mismo se está dando. No se da No, cuenta de la contradicción en la que está cayendo. y más aún, él cae en algo que no puede dar. Por ejemplo, él dice, dame un solo versículo como si la doctrina pendiera de un solo versículo, ¿no? Dice, Correcto. dame un solo versículo. Pero si vamos a su misma lógica, le pedí a él que me dé un solo versículo donde se enseñe que la mujer es pastora. ¿Y para qué le hice esa pregunta? Él tuvo que decir, no, es que la Trinidad inferencia. Y cuando tú, a ver, dame un solo versículo que diga que la mujer es pastora. Ay, 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 no, es que ya ves, es que nosotros también hacemos, o sea, tú Entonces, también no, haces y, entonces, inferencia. Entonces, y hubieses podido profundizar mucho más en eso. Entonces, porque a ver, si entonces no se encuentra una declaración explícita en la escritura acerca de la pastora, entonces también tiene que aceptar que es un desarrollo que se ha dado en los siglos. sí. Ay, Dios mío, de No, pero verdad es bueno, a que mí la verdad que sí, no, a mí me dio un poquito de lástima, pero también este personaje, mira, yo te digo algo, Dios tenga misericordia de ese muchacho, porque ese muchacho, cuando él se ve refutado, cuando se ve claramente superado, no deja hablar, interrumpe, hace bulla, grita, comienza a hacer su espectáculo como vemos que lo hizo en esta oportunidad, ¿no? No, no se llama Ricardo, se llama Rodrigo. Hay que orar por ese muchacho para que Dios tenga misericordia de él, porque ese muchacho está completamente perdido, no sabe ni lo que hace y cuando se ve superado por la evidencia bíblica, entonces comienza a interrumpir, a ofender, a insultar y a no dejar hablar. ¿Eso cómo se llama? Y te acusa de cosas que claramente él lo es. O sea, él se te llamó proyecta. niñita. Claro, me llamó niñita, me llamó un montón de cosas. Entonces, él se proyecta. O sea, eso es un mecanismo psicológico, si no me equivoco, de que cuando una persona no tiene argumentos, se proyecta en la otra persona. Entonces, lo que él hace es que, como él padece de las cosas de las cuales él acusa, él se proyecta en la otra persona. Eso ya sabemos cuál es quién actúa de esa manera, ¿no? Así solamente actúa una persona que es narcisista. Y Rodrigo es otro narcisista de los que ya conocemos. Excelente, mi hermano. Muchísimas gracias por estar por aquí, hermano. La verdad, yo te subí pensando que él ya no iba a poder subir. Pero bueno, al final se presentaron las cosas así que, bueno, tremenda pacatea que le hemos dado, ¿no? Y yo no sé cómo él tiene la cara de decir que va a tomar este video y lo va a responder. Yo creo que Rodrigo padece del efecto de Jaimito el masoquista del unicitario, ¿no? A él le dan unas tantas palizas, pero aún así él lo sube a esa plataforma de TikTok, ¿no? Yo creo que ellos padecen del mismo virus y como dice aquí en Perú un dicho, ¿no? Mientras más me pegas, más te quiero. A ellos le das unas palizas tremendas, pero más quieren. No se cansan, qué Ya abusivos. me surgió una duda con lo que comenta Esteban. Él trabaja de Uber. Él trabaja en Uber, no puedo creerlo, le van Que a dar estaba una discutiendo tremenda ahí descalificada. estaba discutiendo con los pasajeros. Oye, estaba él haciendo debate, llevando ¿Es en pasajeros. serio? O sea, las personas que estaban ahí atrás en el carro no eran su familia. Yo pensé que era su familia. No eran su familia, eran sus pasajeros, porque, a ver, ¿sabes por qué? Porque yo veía que bajaron, cambiaron las personas. Primero había un muchacho, yo cuando sabía había un Ah, muchacho, pero luego cuando él se bajó había una señora. Eso no creo que sea su familia. bueno, no, vamos a dejarlo en duda, pero la verdad es que sería el colmo, ¿ya? La señora ahí
tragándose todo el debate teológico. Dios mío, la señora ahí tragándose toda la pacateada que le dieron a Rodrigo. Pues, caramba. Hasta la señora que estaba atrás pensaba, no, tremenda pacatea que le están dando aquí al taxista.